celebra la resurrección. La resurrección. Qué interesante que muchas veces celebramos este acontecimiento tan importante con quizás un muy conocido mensaje. Hablamos casi sin sentir lo que es la resurrección, el momento en que las mujeres llegan al sepulcro. Pero el día de hoy, justamente el título de nuestro mensaje se titula Dos hijos perdidos, un padre amoroso. Es decir, la palabra de Dios nos habla que la razón principal por la que Cristo murió en la cruz del Calvario es porque usted y yo estábamos perdidos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor resucitó y ahora, como nos hacía recordar la hermana, denle fuertes aplausos, Él no pereció. La muerte no lo pudo retener. La muerte no pudo contener a nuestro Señor. Y el día de hoy esta parábola habla justamente de una parábola muy conocida, la parábola de un padre que recibe a un hijo pródigo. Pero cuando usted busca el Evangelio de Lucas capítulo 15, va a ver que este Evangelio habla de una palabra que acabamos de repetir y que hemos considerado para nuestro mensaje, para usted y para mí, la palabra perdida. Qué interesante que el Evangelio de Lucas capítulo 15 inicia con la parábola de la oveja perdida. Usted se acordará, es una parábola que nos habla de un hombre que pierde una oveja y deja a las 99 para ir en busca de ella. Muchas veces nosotros quizás entramos en la tradición de la iglesia tradicional, vamos a repetirlo, valga la redundancia, y no valoramos en sí el sacrificio y la resurrección. Pero qué interesante, decía que este capítulo nos va a volver a enfocar en lo que significa realmente el ser nosotros bendecidos por esta resurrección tan gloriosa de nuestro Señor. Decía que al principio hablamos de la oveja perdida, ¿no? Un hombre que deja las 99 y cuando encuentra a esa oveja perdida, dice, llama a sus amigos y vecinos para celebrar que la ha encontrado, que ha regresado al redil. Hay algunas personas que no se alegran cuando viene alguien al redil, cuando viene un nuevo hermano que está empezando. Y luego en ese mismo capítulo 15, a partir del verso 8, habla de la moneda perdida. Una mujer que pierde una moneda que se llamaba un dracma. El dracma era una moneda muy antigua que mucha gente menciona que era lo que también se pagaba en ese tiempo por el trabajo, igual que el denario. Es una moneda muy antigua. Pero esta parábola de la moneda perdida habla de una mujer que busca, ¿verdad? Busca con diligencia, busca, así como cuando usted busca, ¿verdad?, el chile para echarle su taco, ¿verdad?, o la salsa, la crema, su pupusa. Esta mujer dice, busca con fervor, con intencionalidad, y le encuentra y reúne a sus amigas. Interesante, hemos perdido nosotros, creo, el deseo de compartirle a nuestros amigos que hemos encontrado, que Cristo nos ha encontrado y que hemos encontrado al Salvador del mundo. Y finalmente viene esto, o viene la parábola del hijo perdido. Qué interesante que la palabra de Dios, cuando habla de gente perdida, mire usted, habla de diversas personas. Habla primero de los ciegos. 2 Corintios 4, 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, si está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento de los que no creen, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Es decir, los perdidos de este mundo no quieren saber nada del evangelio. En tu colegio, en tu escuela, en tu escuela, ¿qué te dicen? ¿Estás yendo a la iglesia? Le dicen, no. Estás loca, tú, dices, no. Es gente que está perdida, no entiende la palabra de Dios porque está muerto espiritualmente. Físicamente está vivo, pero muerto. Dice, aquellos ciegos no les va a resplandecer la luz del evangelio. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué resucitó? Para entregarnos el evangelio, para que la luz del evangelio de Cristo resplandezca, que es la imagen de Dios.
Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios por esos dos glorias que hemos escuchado. ¿Quiénes más son perdidos? Los hijos de desobediencia. ¿Cuánta desobediencia hay el día de hoy? Mire usted que, un pequeño spoiler. En el tiempo de la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo, cuando un hijo hacía lo que hizo, y usted más o menos conoce la historia, era terrible. No era como el día de hoy que los jóvenes le dicen a su papá, I hate you, te odio. Era sumamente delicado decirle a un padre, te odio. Pero usted va a ver que este hombre le dice, entre otras cosas, muérete. Los hijos de desobediencia, dice Efesios 2:2, dice, en los cuales ustedes anduvieron, nosotros caminamos, dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué decía la corriente de este mundo? Oh, hermano Esli, Pastor José, usted no puede comer carne los viernes, ¿verdad? Hasta el sábado de gloria, decía, ¿no? No puede jugar una cascarita porque usted va a pisar el rostro del Señor, decían algunos, ¿verdad? ¿Se acuerda o no? Y usted comía mariscos, ¿verdad? ¿No? O se iba a San Pedro, no lo sé. Pero eso era cuando estábamos ciegos, éramos hijos de desobediencia. Dice que andamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu, el demonio que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hasta aquí escucho la risa del enemigo. Cuando hay gente que dice, no, por mi culpa, por mi gran culpa, y mañana están viendo pornografía y siéndole infieles a su mujer. Están en su trabajo mintiendo, maldiciendo el nombre de Cristo que hoy hemos alabado. Esos son los hijos de desobediencia que siguen el camino, el stream, dicen ellos en inglés, de este mundo. ¿Quiénes más son perdidos? Dice, los condenados, Juan 3:18. El que cree en Jesucristo, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, del único Hijo de Dios. Hay gente cuando le dice, no, yo no necesito a Cristo, dice, are you kidding me? I'm American. What's the point? Le digo, cuidado, watch out, como dicen los jóvenes. The beginning of the fall is the pride. El principio de la caída es el orgullo, el espíritu orgulloso. Yo necesito del Señor para no ser condenado, para no ser ciego, para no ser un hijo de desobediencia. ¿Quiénes más están perdidos? Dice, los que están muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Y Cristo nos dio vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Cristo nos dio vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando estabais muertos. ¿Por qué resucitó Cristo? Cristo resucitó, mi hermano, porque tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso cuando esa canción, pero más que nada el Evangelio, nos dice que la muerte no lo pudo retener. Pablo dice en Corintios que si Cristo no hubiera resucitado, vana, es decir, no vale para nada nuestra fe. Somos los que tendríamos que el mundo nos mire con mucha misericordia, porque todo sería vano, todo no tendría sentido. Nosotros estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados, sin esperanza. También dice Efesios 2:12, estábamos perdidos sin esperanza, ciegos, desobedientes, estábamos muertos. Y también dice, los perdidos son los que se pierden. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad, de maldad, de mentira, de blasfemia, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Have you received Christ? Do you have a relationship, a personal relationship with Jesus? Tú tienes una relación personal. I'm not asking you if you are attending in a church. No te estoy diciendo si tú vas a una iglesia. Te estoy preguntando si tú tienes una relación personal con Cristo. Aleluya. Something completely different. Por eso, ¿por qué Jesús entonces vino a salvar a los perdidos? A los que se pierden, a los muertos en delitos y pecados, a los desobedientes, a los condenados, a los ciegos. Dice, porque el Hijo del Hombre, dice Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vino el Señor a salvarnos y a buscarnos. Pero como tú puedes ver en este capítulo 15 de Lucas, hay tres cosas perdidas: una oveja, una moneda y un hijo perdido.
En unos momentos vamos a entrar a ver. Pero qué interesante, las primeras dos parábolas, la de la oveja y la de la moneda, representan a un primer grupo de personas, tú y yo, pecadores sencillos, pecadores de a pie, pecadores comunes y silvestres, diría alguien. Y lo siguiente, el hijo pródigo, aunque no lo creas, representa a otro grupo que a veces está dentro de la iglesia, los religiosos de ayer, los escribas, los fariseos y los religiosos de hoy. Los religiosos de hoy que no les interesa la labor de nuestra iglesia, de seguir predicando el evangelio, de seguir llenando los sitios que están vacíos, no por llenarlos, sino porque la gente necesita escuchar. No puede ser otro Easter, otra Semana Santa normal. No puede ser que celebremos conejos y huevos en una fecha tan importante como la es de saber que Cristo murió por ti y por mí, porque estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Por eso, la oveja perdida, la moneda y el hijo perdido son parábolas, enseñanzas que el maestro contó y que relacionan a dos grupos: los pecadores como tú y como yo, los publicanos, fariseos, y los religiosos, con esta siguiente parábola. Padre bendito, a ti sea toda la gloria y la honra. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Señor, háblale a cada joven, a cada mujer, a cada varón. Y Señor, que podamos entender que tú resucitaste, Padre, para rescatarnos de un tiempo perdido en que vivíamos. Señor, gracias, Padre. Te pedimos que abra nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a leer Lucas 15, verso del 11 al 32. Vamos a leer los primeros 6 versos, porque esos primeros 6 versos nos permiten poner el primer tema: el pecado destruye la vida. Lucas 15 del 11 al 16 primero. El pecado destruye la vida. Sin destroys your life. Sin ruins your life. Verso 11 de Lucas 15. También dijo, Jesucristo está hablando, Jesucristo está con denuedo, con pasión, predicando el evangelio, y dice, también dijo, es decir, Jesús también mencionó, aparte de la oveja perdida, de la moneda, también le decía, un hombre tenía 2 hijos. Cuidado, no es una simple parábola. Aquí está el evangelio del reino. Dice, un hombre tenía 2 hijos, 12. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Dice que el padre le repartió los bienes. Verso número 13 de Lucas 15. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, es decir, cuando todo lo despilfarró, como cuando todos nosotros teníamos nuestros dones, nuestro cuerpo, nos emborrachábamos, pasábamos altas horas de la noche en la calle, rumbeando en el mundo, ¿verdad? Dice, cuando todo lo había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ya no tenía dinero. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Otra versión dice, a uno de sus amigos de aquella tierra, entre comillas. ¿Para qué queremos enemigos si tenemos amigos como ese? El cual envió a su hacienda, dice, para que apacentase, para que pastoree, entre comillas, cerdos, puercos, cochinos, chanchos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El pecado destruye la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No porque deberíamos hacerlo, porque amén significa así sea, sino porque sí, es verdad. Amén does mean that's true. Eso significa, primero, que el pecado que destruye nuestra vida comienza con el interés personal. Este hijo le dice, dame. También le dice, no, dame todo lo que tienes, dame mi parte, le dice. E inmediatamente en el verso 13 vemos que también dice, no muchos días después, es decir, apresuradamente. Cuando tú estás haciendo una decisión apresurada, sin orar al Señor, una decisión familiar, sucede esto. También se va a una provincia apartada.
la gente iba a un lugar oscuro, ¿verdad? Algunos de nosotros nos acordamos cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Buscábamos lugares oscuros. Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, que oiga. Espero que los jóvenes no estén buscando lugares oscuros, ni los adultos, ni nadie, porque Dios está en todos lados, ¿eh? Yo no puedo mentirle a Dios. Pero también podemos ver que el pecado no solamente nos hace pedir las cosas, nos hace tener decisiones apresuradas, nos hace buscar lo prohibido, ir a las tinieblas. Se fue lejos, dice. Se fue a una provincia apartada. ¿Por qué no se quedó ahí si su corazón estaba muy bien? Si él había hecho lo mejor. Y también el pecado nos destruye, comenzó a faltarle. Porque cuando usted hace una mala decisión espiritualmente hablando, sucede eso. Y quiero desarrollar un poco, mis amados hermanos, estos primeros versos. ¿Sabe por qué? Porque esta historia es interesante. Cuando este hijo se acerca a su padre, porque era muy importante, jóvenes, atentos a esto, es muy importante la relación que tienes con tu padre. El pueblo judío fue expatriado, fue deportado. Interesante, una palabra muy triste hoy en nuestros amados hermanos, en la iglesia de hoy. ¿Cuánta gente veo muy triste, dolida, porque un familiar o porque ellos han sido expatriados, deportados? Pero decía, una de las razones por las cuales el pueblo judío fue llevado por su pecado a Babilonia fue porque los padres no se hacían respetar bíblicamente hablando. Los hijos desobedecían a los padres. Y ahora mire que es algo muy común. Como decía en su momento, como un spoiler, ¿verdad? Como dicen los jóvenes, ¿verdad? Ahora los hijos le dicen, te odio. No sé, ¿no? No me levante la voz. Sal de mi cuarto, dice. ¿Mi cuarto? Estás en la casa de tu padre. If you don't remember, you don't realize that. Dice, ¿no? Dame mi celular. Ese celular no está pagando tu papá, tu mamá. Pero era más fuerte, amado hermano. Este muchacho le estaba diciendo, en el contexto de la historia, este hijo menor le estaba diciendo a su padre algo muy grave, porque la herencia solamente se podía dar en vida. Cristo murió para ser ese grano que murió para dar fruto, para dar vida. Pero este joven le está diciendo a su hijo prácticamente, muérete, porque en vida le está pidiendo que le dé la herencia. Muérete. Le está deseando a su padre la muerte. Era terrible, porque era una violación a uno de los mandamientos de la ley de Moisés, el quinto mandamiento, ¿verdad? No matarás. Lo estaba matando a su padre. Ese hijo menor, porque la Biblia dice claramente, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dice que era el hijo menor. Él ni siquiera iba a recibir como algunos padres hacen, ¿no? Dice, oh mi hermano, mire, yo he hecho esta casa, el primer piso para mi hijo mayor, el segundo para la del medio y el tercero para mi conchito, dice el abuelo, ¿no? Para el último, dice, ¿no? No. El hijo mayor, lo aprendimos acá, tomaba una doble porción según la ley de Moisés. Él agarró la tercera parte y se fue a un lugar. Este hijo menor decide marcharse lejos. El abandono, dice, de la casa de su padre era una violación no solamente a la ley de Moisés, sino una ofensa a su propia familia. ¿Cuántos de nosotros vemos hermanos en Cristo que se van de la casa del Señor? Y nosotros somos como ese hijo, otro spoiler, como el hijo mayor, que va a ver más adelante, no quiere saber nada del hijo, le habla feo a su padre. Supuestamente es un hijo muy, ¿verdad? Él era el hijo, no era el hijo pródigo, el hijo mayor, el hijo que estaba muy correctamente, un religioso. Pero bueno, en ese momento, dice, interesante, el hijo mayor da rienda suelta a sus deseos de la carne, desea darse gusto en la vida. Es un tema tan delicado hoy que cuando los judíos, los que no están en Jerusalén, cuando oran, miran siempre al oriente, mirando a la casa donde está el templo, donde está su lugar de origen. Es decir, cuando tú te vas de la casa del Señor, cuando tú te ausentas, amado hermano, cuando tú vas de tu relación personal, when you break your personal relationship with Jesus, God is looking for you. He's seeking for you. Pero Él no va a hacer algo que tú no quieras, porque el Señor, Él quiere que tú lo hagas por amor.
es un tema tan delicado, porque este hombre estaba mirando con mucho más valor la tierra pagana, el pecado, que la bendición de estar al lado de su padre y sus hermanos. Imaginemos cuál sería la reacción de los fariseos, porque los fariseos están escuchando, ¿verdad? Quiera Dios que no seamos esos religiosos, ¿verdad? Que miramos con odio al Señor, o miramos con odio a nuestro pastor, o a nuestro consejero, a nuestros hermanos, que nos dicen: amado hermano, sé respetuoso con tu esposa, mi hermana, mi hermanita, sé respetuoso con tu padre, mi amado hermano, sé atento, ayudemos a la iglesia. Y a veces no están así, ¿verdad? No quieren saber nada, están con la cara de limón chupado, como dicen, ¿verdad? La consecuencia de esa vida triste, licenciosa, perdida, pecadora, no se hicieron esperar. Y qué interesante, yo veo mucho eso en la familia. Cuando la gente gasta su dinero, ¿verdad? Cuando el Señor, perdón, en su misericordia, me permite hablar de ese tema tan importante, la mayordomía, que no es solamente dinero, es tu matrimonio, tu lecho sin mancilla, tus hijos, tus dones, tus talentos, tu servicio a la iglesia, tu atención a la palabra. Todo eso es la mayordomía, the stewardship, le dicen en inglés. We have to be good stewards before God. Tenemos que ser buenos mayordomos, buenos, ¿cómo se llama? Personas que administran lo que Dios nos ha dado, administradores. Pero decía, este hombre malgastó su dinero. Muchos más adelante vamos a poder ver que en prostitutas, en pecado, ni siquiera ahora tenía para llevarse un bocado. ¿Usted sabía que lo triste de esto, su condición, es que este amigo al cual él se había arrimado, lo había puesto a apacentar chanchos, cerdos, no sé cómo le digo a usted, pero en Perú dicen chanchos, cerdos, puercos, la carnita que le gusta mucho, pero para un judío apacentar cerdos era algo muy deshonroso, porque el judío por lo general tiene al puerco como un animal inmundo. Por eso este hombre, imagínense cuántas jovencitas he conocido yo, que porque el joven era un joven rubio, dice, ¿no? Así rubio como yo, bueno, un poquito más rubio, ¿verdad? Alto, dice, ¿no? Musculoso, ¿no? A lot of muscles, como dicen ella. Le dijo, mira, yo te quiero. Pero un muchacho que se veía muy bonito, que te abría la puerta, te compraba el Starbucks, pero que no tenía a Cristo en su corazón. O esos jovencitos que buscaban a una chica 90, 60, 90, pero no tenían a Cristo en su corazón. Te pregunto, si tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué te falta? Si no tienes a Cristo en tu vida, ¿qué tienes? Nuevamente, si tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué te falta? Nada. Si no tienes a Cristo, ¿qué tienes? Por eso, mentira que ese joven se va a convertir, porque está muerto en sus delitos y pecados, es desobediente, está ciego, es un hijo de desobediencia. Si lo dice el Señor, yo lo creo, porque si no fuera desobediente estaría aquí en la iglesia, se cuidaría, respetaría a esa muchacha, no la llevaría a un hotel a pedirle la prueba del amor, sino la llevaría, primero le pediría permiso a sus padres para luego llevarla al altar. ¿Es that correct? Eso es lo correcto. Pero es ciego, es desobediente, está perdido, está condenado. Por eso Cristo vino. ¿Cuántos dicen amén? A salvar y a buscar lo que se había perdido. Para eso el Señor murió en la cruz del Calvario, para salvar. He's risen, He's alive. Praise God for that. Interesante que podemos ver que este muchacho quería llenar su estómago con la comida que los cerdos comían. Qué condición tan triste. Qué triste, decía hace un rato, creo que me quedé ahí cuando escucho, mi amado hermano, ¿se acuerda esa jovencita que danzaba? ¿Se acuerda ese jovencito que tocaba la guitarra? ¿Se acuerda ese jovencito que estaba atento, mirándola, escuchando la palabra? Mira, hermano, el otro día lo vi, ya tiene 3 hijos y no tiene ni 20 años. Ella trabaja en 2 trabajos, él en 3. No terminaron la escuela. Este muchacho está triste, no tiene nada. Está en la bancarrota espiritual, que es la peor bancarrota, no la que usted conoce. Es un hombre alejado de Cristo. Algunos tienen un mayor grado de perdición porque son personas que se dejan guiar por el alcohol, son borrachos. Algunas personas son prostitutas.
Muchachas que están con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. How do you call that? Algunas personas son drogadictos, asesinos. Eres asesino porque Jesucristo dice cuando within your heart you hate in a very deeply way to your brother, to your parents, you are killing your neighbor, you are killing your parents. Cuando tú odias en lo profundo de tu corazón, dice el Señor, que estás matando, asesinando a tu prójimo, a tu padre, a tu madre. Por eso saca eso de tu boca. Pero qué interesante, leamos el verso 17. ¿Cómo es la predicación preciosa del Evangelio? ¿Qué dice el verso 17 de Lucas 15? Dice, y volviendo en sí. Es decir, este hombre en algún momento se acuerda de que le predicaron la palabra, que su padre le dijo, a lo mejor, hijo, no hagas eso. Cuando tu padre te da un consejo, escucha, porque tu padre ha vivido eso, y mejor si es un padre, una madre que está en los caminos del Señor. Santo, Como nadie, ni el que está aquí es perfecto, pero está en los caminos del Señor. El Señor está con él. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si el primer punto era del verso 11 al 16, el pecado destruye tu vida, este segundo punto es, hay camino de regreso a casa. ¿Cuántos dicen amén? Hay camino de regreso a casa, hay esperanza en Cristo. Cristo está vivo, He's risen, He's alive, He defeated the death. Podemos ver que el camino de regreso a casa representa reflexión, meditar en lo que la palabra de Dios nos dice. Este muchacho, dice el verso 17, vuelve en sí. Y tengo un comentario al respecto. ¿Qué significa que vuelve en sí? De pronto dice, viene la luz, viene el sol, comienza a aparecerse. Esto es importante, ¿por qué? Porque el propósito de este mensaje es detallarte, es recordarte a ti y a mí que el Evangelio es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo apoyamos la obra de Dios, apoyamos nuestra iglesia, usted predica la palabra, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo a través del Espíritu del Señor convence al pecador de juicio, de pecado. ¿Cómo la gente va a conocer del Señor si tú y yo no abrimos nuestra boca? Si tú y yo no abrimos nuestra boca a nuestros amigos en la escuela. Do not worry if they try to, no te preocupes si ellos tratan de bajarte, si tratan de tone it down, como dicen aquí. No te preocupes si tratan de burlarse. La palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Dios te va a honrar. Pero qué interesante, este muchacho reconoce su condición de perdido, de ciego, de condenado, de separado, de muerto en sus delitos y pecados. Entonces comienza por la palabra que brota en su corazón. Por eso te digo, amado hermano, no te distraigas. Tú sigue predicándole a tus hijos con tu ejemplo, con tu palabra. Aún así podrían haber sorpresas. Claro que sí. Este mundo, estamos en una franca guerra espiritual. ¿Cuántos jóvenes de la iglesia, movidos por las redes sociales, por lo que ven, por los influencers, los youtubers, que no son más que demonios escondidos en una careta, los convencen y se van de la iglesia? Pero no olvides que la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y esa es una promesa del Señor. Y aun cuando fuere viejo, lo dice, probablemente si tú sigues renegando, no se apartará del Señor, no se apartará del Señor. Este muchacho vuelve en sí, reconoce su incapacidad para salvarse a sí mismo, pone su mirada en ¿quién? Pone su mirada en su Padre, que es una representación de Cristo.
¿Por qué te digo esto, amado hermano? Porque te voy dando otro spoiler. Cuando tú te ibas, dice, de la casa de tu padre, te ibas lejos, dice, para poder entender lo impactante de esta enseñanza, dice, en ese tiempo, en esa época, cuando un hijo se iba, había una ceremonia, si es que el hijo volvía, una ceremonia que se llamaba, déjeme acá, tengo la palabra, quesasa. Es una palabra hebrea que significa que había una ceremonia donde al hijo se le despreciaba a través de una recipiente, de una vasija de arcilla, se rompía como una señal que él ha roto la relación con la familia. Es decir, este padre, el Señor Jesús está representando al Padre acá, corre, ¿para qué? Para evitar que la gente del pueblo, los jornaleros, salgan a avergonzarlo porque lo veía venir. Te lo leo a la letra. Dice, esta parábola describe algo asombroso. El padre lo ve de lejos, entiende lo que significa que la gente lo vea. Por eso él corre para evitar que, de acuerdo a la costumbre, su hijo, que había malgastado el dinero, que era pecador, que vivía perdido, ahora los hombres del pueblo lo esperaran, dice, con ese recipiente de arcilla y romperlo delante de él. Era una ceremonia vergonzosa donde esa persona a sabiendas iba para luego ser desterrado, para luego ser despreciado. Pero antes de que pudiera pasar esa vergüenza, el padre corre a sus brazos. ¿Se da cuenta de lo que significa el evangelio? ¿Cómo podía el padre tener justamente la justicia que Cristo ganó en la cruz del Calvario para poder ofrecérsela a ti y a mí, si nosotros estábamos muertos, perdidos en nuestros delitos y pecados? Por eso es importante no dejar de ver, dice, el acto de amor de un padre, llevando, dice, la vergüenza de su hijo perdido, que iba a ser exhibido públicamente. Cristo murió públicamente. Si usted no sabe, Cristo, prácticamente nuestro Señor, murió desnudo por usted y por mí, dejando su dignidad, su posición de rey. Este hombre que representa a Cristo, a Dios, deja de lado su condición de padre. Él podría dejarlo ahí al hijo. Total, lo había malgastado todo en prostitutas, en parrandas, etc. Dice aquí el glorioso evangelio de Jesucristo, exactamente lo que se describe la obra de Cristo en la cruz. Allí fue el exhibido, como dije públicamente, crucificado desnudo, cargando tu vergüenza y mi vergüenza. Sí, amén. Por si tú no sabías, cuando la gente gritaba, crucifíquenle, nosotros estábamos ahí. Sí, amén. Nosotros estábamos ahí. Pero esa misma situación que merecíamos llevar, Jesucristo, a través de este bendito evangelio, nos lo pudo quitar. Por eso podemos ver que este segundo punto que dice el camino a casa, dice, hay camino a casa, implica reflexión. Él se levanta, acción. Amado joven, amado hermano, no te quedes sentado en la silla, no te quedes sentado en tu casa, implica acción. Dice, él me levantaré. ¿Qué hubiera pasado si él se llenaba de vergüenza? Dice, ¿no? Ay, ¿qué dirán los jornaleros, la gente que me va a ver entrando? Me va a hacer la sensatez, me va a avergonzar. ¿Cuánta gente a veces tenemos vergüenza de dar nuestra fe delante de la gente, en los trabajos donde estamos? No tenga usted vergüenza. Cristo no tuvo vergüenza de ti ni de mí. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él se merece toda gloria. El camino de regreso a casa representa reflexión, acción, que te levantes, también arrepentimiento. Mira lo que Él dice. Por eso, cuidado, jóvenes, no digan, yo soy cristiano porque mi papá es cristiano. Bueno, las bancas, los keyboards, los pianos no son cristianos porque están en la iglesia, ¿eh? You have to do the decision. You have to have your own relationship, your own personal relationship with Christ. Las sillas no son cristianas porque van a dormir aquí, ¿no? Por eso dice, implica arrepentimiento. Él dice, Señor, no le dice, obviamente le dice a su padre, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Es lo mismo que decía David. Qué interesante, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué interesante el corazón de un verdadero hijo de Dios cuando se arrepiente. Se arrepiente. Implica humildad. No dice, no, mi hermano, yo soy
Yo soy América. Usted dice, no sé cómo usted peruano, dice. No tengo ese carro feo que usted tiene. Yo tengo un buen carro. No. Dice, no soy digno de ser llamado como tu hijo. La palabra de Dios nos recuerda que dice que Dios mira, dice, al que se cree, ¿no? Al orgulloso, lo mira de lejos, esperando que pueda arrepentirse. Pero al que viene con un corazón contrito y humillado, dice, lo recibe, siendo él el rey, ¿verdad? Gloria a Dios. Número 3, además del pecado que destruye tu vida, hay un camino de regreso a casa que implica acción, reflexión, humildad, arrepentimiento. También hay un Padre amoroso que te espera, como lo que vimos. 15 del 20 al 24, repitamos el verso 20 adelante. Y levantándose vino su padre, ya sabe usted por qué, para evitarle la vergüenza. Dice, cuando estaba aún lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Amado hermano, la misericordia, mercy. Do you have a merciful God? Do you have a merciful heart? Because you really have a merciful God. ¿Tienes realmente un corazón misericordioso con tus amigos o con tus amigas? No porque ellas sigan a las Kardashians, o porque se ponen un make-up, o porque ahí están hablando con una muchacha, ¿verdad? O porque no vienen a la iglesia. Tú tienes que tener paciencia. Be merciful. Speak the word of God. Háblale la palabra de Dios. Share your testimony. Comparte tu testimonio. ¿Por qué? Porque inmediatamente este Padre fue movido a misericordia. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. No permitió que nosotros estemos muertos y condenados en nuestros delitos y pecados. No permitió que nosotros estemos por toda la eternidad avergonzados. Porque ese Sensená llega para muchas personas que dicen, no, I don't need Jesus. No, I don't need. When I get old, I will follow Christ. Cuando sea viejo voy a seguir a Cristo. Mentira del diablo, ¿verdad? Como la mentira hoy que le dice, no, dice, esa niña nació hombre dentro de ella. No, esa niña nació niña porque tiene los órganos sexuales de una niña. Dios no se equivoca cuando te creó, cuando dicen amén. Dios no se ha equivocado cuando te creó mujer, cuando te creó con tus senos, cuando te creó con tu útero. Dios no se equivocó cuando te creó varón. No se equivoca, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Pero es interesante que este padre corre, dice, miren qué interesante, pero el padre le dijo a sus siervos, es como el Señor cuando en la cruz le decía, consumado es, Señor, perdónales, no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Y cuántas veces aún no sabemos lo que hacemos. A veces pensamos que podemos servir al Señor porque hacemos una oración así más o menos fuerte, apretando los ojos o llorando, pero tenemos que tener una vida que se levante rápidamente si caemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, el Padre evita ese acto vergonzoso, le evita la humillación, que la gente quiebre esa vasija, que ocurre esa vergüenza. Dice, corre y le dice a sus siervos, sacad el mejor vestido, por eso hay fiesta. Es literalmente cierto. Si usted no lo sabía o si usted dudaba, hay fiesta en los cielos cuando una persona viene y tiene una relación personal con Cristo. There's party. Do you love party? Bueno, hay fiesta en el cielo. Dice, ¿por qué? Dice, sacar el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano, dice, ponle el calzado en sus pies, traer el becerro gordo y matarlo. ¿Cómo nos gusta comer a los latinos, verdad? Los latinos no hacemos nada, otra cosa, pero comemos bien. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dice, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, a alegrarse. Bueno, veo que algunos no se regocijan por la palabra, ¿verdad? Comenzaron a regocijarse. Amado hermano, Dios ha hecho fiesta porque tú estás salvo, porque tú vas a traer esas nuevas almas. Por eso, qué interesante, a partir del verso 25-32, no solamente vemos que el pecado destruye la vida, versos 11-16, hay un camino de regreso a casa,
que implica reflexionar, acción, humillación, confesar el pecado, humildad. Número 3, hay un Padre amoroso que me ha visto, se ha movido a misericordia, corrió hacia mí, se ha regocijado, me cambia, me pone vestiduras nuevas. Pero el número 4 dice, también puede haber oposición. Y esto es algo para mi amado José y su esposa y todos los líderes. El hermano mayor se enojó. Leamos el verso 28. Dice, ¿no? Pero bueno, desde el 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Qué interesante, estaba trabajando. El hermano ahí está agarrando, gloria del hermano. Y hermano, este manjar de la palabra. Y su hijo mayor estaba en el campo, o sea, no estaba ocioso, estaba trabajando. Dice, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Verso 27. Él le dijo, es decir, el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Otra versión dice, por haberle recibido salvo, bien, sin ningún mal. Verso 28, entonces se enojó. Otra versión dice, entonces se enfureció y no quería entrar. Salió por tanto su padre. Qué interesante, el padre lo va a buscar. Nuevamente la acción de nuestro padre. Él lo va a buscar a este otro hijo perdido. Porque usted podría decir, no, mi hermano, solamente un perdido, el menor. Mira, dice, entonces se enojó y no quería entrar, punto seguido. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Qué interesante que la palabra de Dios dice, como si Cristo rogase a través de nosotros, que le prediquemos a la gente, que le hablemos del evangelio. ¿No lo dice así? Como si Cristo rogase, dice, a través de nosotros. Dice, no, ese amigo se va a convertir cuando hagamos una campaña en el parque. O que venga el pastor José. Yo no sé predicar, yo no sé llevarlo a los pies de Cristo, no puedo orar por él. Sí, hermano, usted puede aprender. Usted puede. Si se lo va a dar, que se lo ofrezca el Señor. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, es decir, el hijo mayor, respondiendo, le dijo al padre, mire lo que dice, que mucha gente podría decir, oh, este hombre está muy bien, igual como dice, no, tú no necesitas ir a la iglesia, you don't need to attend the church, no, God is everywhere. Besides that, God knows your heart. Well, the Bible says that the heart is the deceitful thing ever in your life. Que el corazón es lo más engañoso. ¿Quién lo conocerá? Porque si tú tienes la fuerza, como siempre lo digo, y la palabra más que yo, puedo venir a la iglesia del Señor. La iglesia no me salva, pero los que son salvos, they love to be a family, to be, with their brothers and sisters. Aquí la iglesia no salva, pero los que son salvos aman estar juntos como iglesia. Por eso dice, he aquí tantos años te sirvo, le está hablando el hijo mayor. ¿Cuánto dice? Ay Señor, ¿cuántos años te he servido? Pastor José, mire usted cuántas veces he danzado, mire, he tocado el keyboard, he compuesto esa canción, nunca he desobedecido. Dice la palabra que todos nos hemos desviado, que todos siempre pecamos por error, por omisión o de hecho, no por error, por omisión, perdón, o de hecho, de palabra o de acción. Dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca. ¿Cómo podemos decir eso del Padre? Que nunca nos ha dado nada el Padre para nosotros regocijarnos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir afuera? Los hermosos carros que tenemos, los hijos que Dios nos ha dado, pastores que tienen que orar por usted, tenemos cámara, tenemos un lugar donde alzamos nuestras manos. ¿Alguien lo ha abandonado Dios en este país cuando llegó? ¿Alguien puede decir Dios me abandonó? ¿Alguien puede decir Dios me abandonó en este país cuando llegué? ¿Dios te abandonó a ti cuando llegaste a este país o cuando naciste acá? ¿Te abandonó, mi hermano? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Él dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mire cómo somos fáciles de hablar mentiras. Dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo, la misericordia de Dios
Amados hermanos, esta parábola es traída en este domingo de resurrección porque más allá de decir que el Señor ha resucitado, que Él está vivo, indeed, Jesus is alive indeed. Gloria a Dios. Es importante que usted y yo entendamos lo que el Señor le dice a través de la representación de este Padre. Dice: hijo, tú siempre estás conmigo. Lo que significa que el Señor está con nosotros aun cuando le somos infieles. Lo que no significa que es un cheque en blanco, una bandera libre para hacer lo que querramos. No, el mismo Pablo dice en Romanos que no tengamos la libertad como una especie de libertinaje para hacer lo que nos conviene, sino para darle honra al Señor. Gloria. El Padre le dice: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todo lo del Padre es Alabado nuestro. Dios. Esa mujer que tienes a tu lado es hija de Dios. Ese carro que tienes, esa troca que tienes parqueada, es del Señor. Esos pulmones, ese hígado, es del Señor, que lo formó en el vientre de tu madre. Ese talento que Dios te tocó, te dio para tocar un keyboard. Ese talento que Dios tocó para cantar. Ese talento que Dios te dio, esa ropita, esos anillos que Dios te dio, esa habilidad para servirle, son todas del Señor. Son todas del Señor. Por eso dice: todas mis cosas son tuyas, mas era necesario. Yo no sé si nosotros entendemos eso, hermano. Es necesario hacer fiesta y regocijarnos cuando una persona viene a los pies del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando acabe el tiempo, Cristo murió, Cristo nació, Cristo se entregó, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene pronto, pero ya no viene como un niño, ya no viene como un baby indefenso, sino que la gloria de Dios no podrá ser contenida por este mundo. Vendrá un tiempo donde Él pondrá las cosas y el tiempo de la gracia habrá terminado. Dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijar. ¿Usted se regocija cuando habla la palabra? Cuando, a pesar que usted predica la palabra, no se preocupa si ese hermano le dice: ya quiero ir a la iglesia, porque la palabra nos dice: Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Usted siga hablándole al Señor, siga hablándole al Señor, siga invitándolo, siga diciéndole: mira, allá en la 118 West Anaheim, estamos ahí ahora para servirte, para tu familia, para tu casa, para tus hijos. Por eso termino con esto que dice aquí la palabra de Dios: era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. La palabra de Dios dice que Cristo revivió y Él es la primicia. ¿Cuánto hablamos de primicias? Nosotros, al igual que Él, somos la primicia de lo que seremos llevados, arrebatados con Él. La primicia es algo mucho más allá de lo que financieramente muchas personas creen. Usted es una primicia de Dios porque usted será arrebatado con Cristo en cuanto Él venga. Por mí que venga terminando nuestro culto, ¿verdad? Que nos venga a llevar el Señor. Ya se acaba todo, se acaba en misericordia, corrupción, política, tarjeta de crédito, bienes, aseguranzas, todo. Porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Termino con esto, amados hermanos, la conclusión. No existe ningún perdido que Dios no pueda salvar. Es decir, no existe ningún ciego, ningún condenado, ningún hijo desobediente, ninguno que ande muerto en sus delitos y pecados que Dios no lo pueda salvar. Mientras tenga vida, puede regresar a casa. Yes, puede regresar a casa. Y podemos nosotros hablarle justamente como este Padre misericordioso. No tenga usted un mal corazón con la gente que muchas veces, ¿no? Vemos una amiga que dice, ¿no? Usted se preguntará, algún hermano nos comenta: mire, esta hermana o esta señora, no es hermana, no hace esto, le engaña a su esposo, es chismosa. Pero Dios la puede salvar, amado hermano. Dios lo puede salvar como ese hombre que estaba crucificado y que entra, que la tradición le dice el ladrón bueno, que le dice: cállate, le dice al otro, cállate. Él es el Hijo de Dios. Por eso le dice: Jesús, cuando vengas a tu reino, acuérdate de mí. Y ese hermoso pasaje que le dice:
a ese hombre que quizás había sido un pecador empedernido, pero en ese momento, como esa canción, en un momento, dice, ¿no? Una mirada de fe le dice: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La gracia de Dios. La gracia de Dios con los hijos pródigos que somos. Por eso el título de este mensaje: dos hijos perdidos. Usted y yo, el hijo pródigo y usted y yo, y un padre amoroso, un solo padre amoroso. Póngase de pie para darle gracias al Señor por esta palabra. Espero que usted entienda de la dimensión perfecta del Evangelio, lo que significa que Cristo ahora nos da el perdón, como el Padre le da el perdón a todos los hijos que están perdidos. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por la obra en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque a través de tu resurrección, Señor, tú evitaste que pasemos todo ese lago de fuego, de humillación, de vergüenza eterna. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Padre. Tu palabra dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Señor, gracias por escogernos. Thank you, Jesus, because you did choose us. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos escogiste primero, porque tú nos amaste primero, por eso te amamos, Señor. Gracias por la preciosa obra que hiciste en la cruz del Calvario, Padre. Tetelesnai, dijiste luego de haber dicho: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Señor, ayúdanos a poder entender, Padre, que lo hiciste en la cruz por nosotros. Pero ahora, it is done, it is finished. Todo ha sido consumado. Tú puedes venir confiadamente al trono de la gracia. Puedes correr al Padre, tirarte a sus brazos, tirarte de su cuello, porque Él también lo hará contigo. Él te vestirá de ropas nuevas, te vestirá de nuevo calzado, pondrá un anillo, porque hoy es el día de salvación. No sé si alguien en esta noche no tiene una relación personal con Cristo. ¿Hay alguna persona que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal? Todos somos de la casa de la iglesia, gloria a Dios. Pero si usted está escuchando este mensaje y quiere saber de Cristo, quiere que le ayudemos en su relación personal con Cristo, escríbanos ahí en los comentarios y pronto se pondrá en contacto nuestro pastor o un hermano. Pero por lo pronto, Padre, te damos gracias por tu fidelidad, esa fidelidad, Señor, que nunca queremos dejar de cantar, porque esta suena así. Tu fidelidad